Hola y bienvenidos al episodio número 103 del podcast Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo, como siempre, es implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Bien, esta semana quiero hablaros sobre un tema que me parece muy importante, puesto que cada vez que algún cliente, o bueno, un cliente todavía no, o un posible cliente, estamos en esa fase en la que está decidiendo si necesita un CRM, si se decide por implantar un CRM y demás, pues en esa fase tan inicial, pues yo siempre me gusta ir con la verdad por delante y me gusta dejar una serie de puntos claros que debe responderse, una serie de cuestiones que debe responderse para realmente valorar si el CRM es un sistema que está dispuesto a asumir. Por lo tanto, hoy voy a hablaros de una reflexión. Vamos a hacer una reflexión y voy a haceros tres preguntas que debéis realizaros antes de invertir en un sistema CRM. ¿Vale? Estas tres preguntas están relacionadas con recursos, con el ROI y con la determinación que tengamos, ¿de acuerdo? Así que si queréis valorar y ahorraros mucho tiempo, dinero y esfuerzo, creo que vale la pena que me acompañéis en este episodio, que quizás se va a salir un poquito del tamaño en cuanto a tiempo que me he propuesto en estas últimas semanas, pero creo que vale la pena, ¿vale? Creo que vale la pena, puede ser un episodio especial y puesto que... Y bueno, y como creo que vale la pena, pues le vamos a dedicar algo más de tiempo. Así que nada, si queréis y me acompañáis, estáis invitados a ello. Vamos allá. Bien. Como os decía, una de las cuestiones que como empresario, como emprendedor, como ya directivo de tu empresa, en un momento dado, esto me costaba muchísimo más antes, pero cada vez más el concepto de CRM se está asumiendo como algo necesario, algo imperativo en una empresa. De hecho, yo soy consciente, yo tengo muy claro que no concibo que una empresa no tenga un CRM. O sea, realmente creo que se está perdiendo un gran potencial, una gran herramienta que le va a ayudar a generar beneficios. Pero bueno, no todo es oro, no, como dicen, no es oro todo lo que reluce y hay que ver los pros y los contras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando alguien empieza a plantearse el tema de la adopción de un sistema CRM, lo primero que hace es que, en general, hablo de manera generalista, lo primero que suele hacer es que se va a internet y empieza a buscar softwares de CRM. ¿De acuerdo? Empieza a ver qué características tiene, qué costes tienen estas licencias, qué escalabilidad. Quizá a veces depende, pero lo de la escalabilidad muchas veces es un tema que siempre intento hacer que reflexionen a la hora de elegir. Porque muchas veces dicen, no, yo con este CRM tengo bastante, porque Zoho, por ejemplo, hablando de Zoho CRM es muy grande y se me queda grande. Bien, ese es un punto importante y sobre ese tema, si queréis... Sobre ese tema, mira, me voy a tomar nota: escalabilidad y crecimiento de Zoho CRM, ¿vale? Me lo estoy apuntando porque luego estas cosas se me olvidan, ¿vale? Para hablar sobre este tema que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el tiempo seguimos con características o cosas que evaluamos, pues esto, el tiempo de implantación, cuánto vas a tardar en tener el CRM, etcétera, ¿no? Todos estos tipos es lo primero que nos viene a la cabeza como futuros usuarios de un CRM. Pero yo lo que quiero haceros hoy aquí partícipes es de que reflexionéis sobre si estas cuestiones son realmente es lo más importante, ¿vale? Pues bien, yo os diría que no es que no sean importantes, pero no son las más importantes. ¿Por qué? Porque sin duda implantar lo más importante es implantar un sistema CRM de manera efectiva, de manera adecuada.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si hacemos esto, si conseguimos implantar un CRM de manera adecuada, esto va a beneficiar sí o sí a cualquier empresa, de cualquier tamaño y cualquier sector, ¿eh? No nos olvidemos. Aquí no es un tema de que las empresas grandes les vea venir mejor y las empresas pequeñas un CRM se les queda grande. No, para nada. De hecho, incluso yo siempre digo que en las empresas pequeñas es donde más fácil es implantar un CRM y además va a crear ya una cultura desde el origen, desde la base, ¿vale? No esperemos a crecer para tener un CRM, es al revés. Vamos a hacer un sistema CRM compacto, pequeño, manejable, sencillo, y de ahí iremos creciendo, este sistema y crecerá con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, realmente muchas veces la reflexión o la frase y viniendo de mi boca parece un poquito incongruente, porque siempre digo que el CRM no es para todos. ¿Cómo que no es para todos? Sí, es para todos, pero no todos estamos preparados para adoptar un sistema CRM, ¿vale? Esta es la cuestión realmente. ¿Por qué? Y para saber, y para reflexionar, y sobre todo para que nos dé ese contexto o esa posición de conocimiento, de saber si estamos preparados o qué cosas al menos tenemos que tener en cuenta para saber si estamos preparados para implantar un sistema CRM en nuestra empresa. Básicamente lo podemos reducir en tres preguntas que debemos hacernos. ¿Cuáles son? Pues bueno, la primera, tendríamos que valorar si tenemos los recursos necesarios para poder implantar un CRM. ¿De acuerdo? Y cuando digo que tenemos los recursos no me refiero a si tenemos money, si tenemos dinero. No, evidentemente este es un factor importante porque evidentemente al final todo es dinero, ¿vale? Pero no me refiero solamente a esta faceta, ¿de acuerdo? Cuando hablo de recursos me estoy refiriendo a que un CRM podríamos decir que es solo una base de datos, ¿de acuerdo? Al final un sistema CRM podríamos caer en la ESO de que es una base de datos. Bien, que si además esta base de datos la implantamos, la formamos, la creamos, la modelamos correctamente, de hecho es como consecuencia vamos a notar o vamos a ver un incremento en la productividad de nuestro negocio, ¿de acuerdo? Como a través de una mejora de beneficios o de ventas en nuestra empresa, o mejoramos el beneficio o mejoramos las ventas, ¿de acuerdo? Estos son los dos puntos en los que afecta un CRM, ¿vale? Pero sinceramente conseguir esto necesita de inversión de tiempo y de dinero. Por eso os decía que no solamente todo es dinero. El tiempo también es importante, aunque a veces el tiempo, como se suele decir, es dinero, ¿vale? Al final todo va al bill metal, ¿de acuerdo? Pero este es un tema que es importante, no solamente es un concepto de dinero, no, aquí no se basa solamente en decir yo tengo una cantidad de dinero, la pago y ya está, y esto va a funcionar, no. Aquí hay que poner también tiempo, hay que dedicar algo de tiempo. Por eso siempre voy a incidir mucho en esta pregunta retórica. ¿Estamos preparados para una cultura CRM? ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no estamos preparados, os advierto que la implantación va a ser un fracaso. De hecho, las estadísticas no mienten. La implantación de un CRM, de un CRM y de otros muchos sistemas, pero de un CRM, que es lo que hablamos aquí, es muy alta. El índice de fracaso en la implantación de los CRM suele ser muy alta. ¿Por qué? Porque no nos dejamos asesorar, ¿vale? No nos hacemos estas preguntas que hoy estoy haciéndoos a vosotros, para que de esa manera estemos preparados para lo que nos viene encima y de cómo podemos afrontarlo de una manera elegante, eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, al principio decía que lo primero que hacemos cuando vamos a intentar implantar un CRM, y digo un CRM y no sistema CRM, es buscar un programa, buscar un software que nos guste, que nos sea económico, que haga muchas cosas y que sea muy barato, ¿vale? Bien, entonces esto no es el concepto de implantar un sistema CRM. El software es importante, sí, no digo que no, pero es una pata más, ¿vale? Esto es como una mesa de 4 patas, por decirlo de alguna manera, en las cuales una es el software, evidentemente, elegir un buen software. Otra pata tiene que ser los recursos, si tenemos esos recursos necesarios, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo que no es solamente contratar un software. De hecho, la contratación de un software suele ser la inversión más pequeña que debemos de hacer. Hay muchas más cosas a nivel de recursos, a nivel económico, que tenemos que tener en cuenta. Vas a necesitar
comprometer a tu personal. Esto es esencial. O sea, un proyecto CRM, si no consigues comprometer a tu personal, y eso no tiene que ser en el primer momento. Ya os digo que esto en el primer momento va a ser imposible, pero sí que tienes que, ya iremos viéndolo en las siguientes cuestiones que nos tenemos que hacer, veremos cómo lo podemos hacer, o cómo al menos tenemos que, cuál tiene que ser nuestra posición en este proyecto, pero necesitamos el compromiso de nuestro personal. Tenemos que ser firmes y tenemos que conseguir que este personal esté comprometido, puesto que si no, un CRM va a fallar. Y veremos en algún matiz por qué va a fallar. También vamos a necesitar, y os lo digo de verdad, es muy recomendable, no quiero decir que sea algo imprescindible, pero yo, sinceramente, en aquellas implantaciones que se han hecho autoimplantaciones de sistemas CRM, la mayoría de las veces acaban en fracaso. Es importantísimo la figura de un consultor externo, y no lo digo porque yo lo sea, sino porque la realidad es la que es. Y muchas veces no tenemos, cuando uno hace una autoimplantación, pues al final hace lo que mejor sabe, de la mejor manera que puede, pero nunca le suele dedicar el tiempo que se merece el proyecto. Y esto hace que o se ralentice muchísimo, y esto hace que el personal no se comprometa, porque no ve un retorno de esa inversión de tiempo, de esfuerzo en el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, un consultor es muy importante porque nos va a ahorrar dinero al final, nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar dinero. Una inversión de tiempo extra en la formación. Esto también es muy importante. De hecho, Píldoras, el proyecto de Píldoras para Zoho CRM, cuando yo lo creé, básicamente nació para dar solución a este punto que estoy comentando ahora. Muchas veces, cuando hacíamos implantaciones o cuando hago implantaciones, tú das una formación en la empresa, pero claro, cuando tú le sueltas a un grupo de trabajo, haces sesiones maratonianas, porque por tiempo y forma no se puede hacer no se puede hacer de otra manera. Cuando tienes que juntar un equipo, no puedes estar, ¿cómo decir? Es muy difícil coordinar en un momento al mismo sitio, en el mismo lugar, o por lo menos en el mismo lugar, en la misma franja horaria, a un grupo de gente en una empresa. Supone muchas veces el paralizar esa empresa, el que todos en agenda cuadren ese día, es muy complicado. Por eso Píldoras vino a suplir este problema. Muchos me decían: oye, Alberto, pero no tienes algo que yo me pueda luego ver, cursos que yo pueda hacer, y no tenía nada. Y de ahí salió la idea de crear Píldoras para tener cursos que tú como emprendedor y tus empleados pudieran autogestionarse, que pudieran autogestionar esa formación para poder realmente exprimir este software. Aquí sí que es el software, ¿vale? Entonces es muy este valor añadido, o sea, este esfuerzo añadido, este recurso de tiempo en formación es imprescindible. También luego, esto puede parecer más trivial, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que definir un administrador del sistema. Alguien en la empresa tiene que ser el responsable de gestionar el sistema CRM, porque no vale que todos toquemos todo. Tiene que haber una cadena de mando, por decirlo de alguna manera, en la cual un empleado pueda ver que le hace falta una información, el CRM no la tiene, y la escale para que ese administrador la valore, la tenga en cuenta, y en función de eso, pues lo que hará es incluirla en el sistema, ¿vale? Tendrás que contratar soporte. Es muy importante tener a alguien detrás, que te pueda dar ese soporte, de la manera que sea, pero es verdad que relaja, tranquiliza y sobre todo da confianza tanto a ti como al usuario, que es al final ese personal, ese empleado comprometido, necesita tener ese soporte que le ayude a seguir avanzando. Y como digo, disponer de la formación, ¿vale? No solamente gastar el tiempo en la formación, sino de disponer de una formación, que ahí vuelvo un poco a lo que es Píldoras, ¿no? Los cursos que tengo en Píldoras básicamente están pensados para eso, para que tú y tus empleados podáis formaros de manera adecuada a vuestro ritmo y cuando podáis, ¿de acuerdo? Dicho esto, entonces, continuamos con la parte de la segunda, nos tenemos ya que plantear, ya hemos decidido, hemos dicho que los recursos son los que son, eso suele ser tiempo y dinero los que hay que realizar, y la segunda pregunta es si podemos evaluar el ROI, ¿vale? Es muy importante, puesto que, como digo, la inversión de un sistema CRM hay de muchos tipos y de muchos importes. Podemos gastar desde 1.000 hasta 100.000 o más, ¿vale? En un sistema CRM
El importe es, entre comillas, es lo de menos. Lo que es importante es saber si esa inversión es adecuada, ¿vale? Es decir, si esos 1.000 o esos 100.000 euros que hemos invertido en nuestro CRM es una inversión o es un gasto, ¿de acuerdo? Y eso se va a decidir en función de los resultados que nos ofrezca esta implantación de un sistema CRM. ¿Por qué? Porque tenemos que plantearnos si esta inversión de 1.000 o 100.000 euros es mejor hacerla en el sistema CRM o dedicarla a comprar nuevos equipos que los tenemos ya obsoletos, o hay que comprar inventario para tener estocaje, o lo que sea, ¿de acuerdo? Es un tema que es importante valorar, y tenemos que decir que con ese dinero que tenemos, con ese presupuesto que tenemos para mejorar el rendimiento de nuestra empresa, tenemos que valorar si es mejor hacerlo en un sistema CRM, como digo, o en otras partidas, ¿de acuerdo? Entonces, para ello tenemos que tener una forma clara de evaluar el ROI que nos va a producir un sistema CRM, ¿de acuerdo? Porque sin esto no podemos argumentar qué interesante lo interesante o lo beneficioso que puede ser implantar un sistema CRM. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues, ¿cómo lo podemos hacer? Pues básicamente tenemos que hacernos volver a la reflexión al punto de partida, es decir, aquí estamos en negocios y tú tienes una empresa, lógicamente, es para obtener beneficios. Eso es lo principal, ¿no? Montamos empresas para tener beneficios. Y un sistema CRM debe entenderse como una inversión, no como un gasto. ¿Por qué? Porque el objetivo de implantar un sistema CRM, no nos olvidemos que es generar más beneficios. Aquí no se trata de tener una agenda súper chula o una herramienta que lo tenga todo auditado, que sí, que todo eso lo voy a conseguir, pero todo eso lo voy a conseguir para poder, ¿qué? Para poder al final tener más beneficios. Esto no se trata de tener un juguete que nos diga, ay, pues hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos tenido esto. No, o sea, sí nos va a permitir tener toda esa información, pero no perdamos nuestro punto de vista, o sea, nuestro objetivo final, que es generar más beneficios. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues yo solo lo veo desde dos perspectivas. Hay dos maneras en una empresa de generar más beneficios. Es o incrementar las ventas o disminuir los gastos. Vamos, así es, a lo mejor hay alguna más, ¿vale? Pero simplificando, estos dos son los puntos más importantes o las dos formas que veo yo más claras de generar más beneficio en una empresa. Desde la perspectiva de incrementar ventas, si lo vemos desde ahí, os quiero hacer una reflexión. ¿Cuántas ventas no se pierden al cabo del mes, del año, del trimestre o del año por no realizar un seguimiento eficaz de las mismas? Esto yo creo que si hacemos una cura de sinceridad, yo creo que todo el mundo, todos aquellos que hayamos gestionado oportunidades de venta o clientes, nos ha pasado. Perdemos ventas, y no pocas, por no realizar un seguimiento adecuado. Cuando empiezas y tienes poco volumen de negocio, todo lo sigues muy bien y por eso creces y por eso lo vas creciendo relativamente bien. Por eso dicen que lo difícil es mantenerse, porque cuando empieza a entrar trabajo, ¿vale? Cuando empiezan a entrar, más que trabajo, es posibilidades, oportunidades de negocio, hay una diferencia tremenda entre seguirlas, entre llevar un seguimiento adecuado de estas o olvidarnos de estas, ¿vale? Es lo que yo llamo morir de éxito. Si ahora, por ejemplo, empiezo a tener entradas de peticiones de proyectos de implantación, uno, otro, y no le hago un seguimiento eficiente, no le hago un seguimiento adecuado, el cliente puede percibir que o no soy profesional o mil cosas que le pueden pasar por la cabeza, o que me he olvidado de él, y esto es fatal. El que un cliente piense que nos hemos olvidado de él es fatal, porque luego recuperar esa confianza es muy costoso. Bueno, esto ya es un tema que podemos hablar en otros temas. Cuando hablamos de la fidelización, una de las cosas de la fidelización que es muy importante en clientes que ya han comprado es que tienen confianza. Entonces, el perder esa confianza incluso antes de que hayan comprado una sola vez es fatal para nuestra imagen. Por lo tanto, simplemente y esto es así de sencillo, simplemente con llevar un seguimiento eficaz de esas oportunidades de venta, vamos a generar negocio, vamos a vender más. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Hay más facetas, pero esa es la más sencilla y quizá la más clara de ver. Si vamos a la perspectiva de disminuir gastos, ¿cómo vamos a disminuir gastos con la implantación de un CRM o de un sistema CRM? Pues básicamente bajo un concepto, y me lo habréis oído los que me sigáis mucho, es productividad. Mejorando la productividad. Productividad es hacer
o sea, ejecutar un trabajo con los mismos, o más trabajo con los mismos recursos, o incluso todavía mejor, hacer más con menos, lo que yo llamo hacer más con menos, y eso de verdad un CRM ayuda muchísimo. Yo a veces digo que me puedo considerar como un hombre orquesta. Un CRM me permite hacer muchísimas más cosas de las que yo podría hacer sin dotarme de esta herramienta. Por lo tanto, a mí un CRM me ayuda a reducir el tiempo que tengo de contacto con un posible cliente o con un cliente, porque me va ayudando a, oye, esta persona no la has contactado o tienes que contactarla, a realizar mucho más rápidamente o más eficazmente las gestiones del día a día, a preparar un presupuesto, a tener esas plantillas de correo predefinidas y por lo tanto pierdo menos tiempo, y al perder menos tiempo tengo más tiempo para otro tipo de tareas, para grabar un podcast, para grabar las píldoras diarias que estoy haciendo, para los cursos, etcétera, etcétera. Todo eso lo consigo es a través de una mejor gestión, porque el tiempo, el día tiene 24 horas para todos. El qué puedas hacer con esas 24 horas depende de cómo las gastemos. Por lo tanto, ¿qué estoy consiguiendo? Con la misma cantidad de tiempo, misma unidad de trabajo, hacer más producción. Soy más eficaz, estoy disminuyendo gastos, estoy haciéndome más eficiente, más productivo. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos puntos, todas estas cosas, tenemos que tenerlas en cuenta antes de implantar un CRM. Es decir, tenemos que definir qué métricas nos van a ayudar a saber si estamos vendiendo más o estamos reduciendo gastos. ¿Cómo? Pues por ejemplo, algo tan sencillo como un informe de oportunidades o de tratos, como ahora se llaman en Zoho CRM, donde estoy viendo realmente si estoy o generando más oportunidades o estoy cerrando más oportunidades, ¿de acuerdo? Eso me va a indicar o estoy creando más leads o estoy creando más cierres, etcétera, etcétera. Esto es una manera, es un informe relativamente sencillo y que me va a mostrar si este mes estoy cerrando más que el mes pasado o etcétera, ¿vale? Este tipo de informes. Y desde la perspectiva de productividad, pues puedo saber cómo mi equipo comercial está generando entrevistas o visitas, está cerrando visitas o llamadas telefónicas o volumen de mails, etcétera, etcétera. Todo esto lo puedo tener ahí muy claramente, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en informes para que pueda evaluar y realmente saber en qué estoy ganando. Y la tercera y última pregunta, por fin, es algo que puede parecer una tontería, pero no sé si deciros que es incluso la más importante, sobre todo en la fase inicial del proyecto, y es si estás convencido. ¿Estás convencido de que quieres un sistema CRM? ¿Tienes la determinación necesaria para implantar un CRM? Y de verdad que aquí es donde yo más abogo a los líderes de cada proyecto. Muchas veces en empresas pequeñas es el propio dueño, o cuando son empresas más grandes al director comercial, o al gerente, no sé, a quien compete o al quien haya iniciado el liderazgo de la implantación de un CRM, ¿vale? Porque un CRM supone, como siempre digo, un enorme beneficio para tu empresa, ¿de acuerdo? Pero también conlleva un trabajo añadido a la empresa, a todo el equipo de la empresa conlleva un trabajo que hay que realizar y hay que estar dispuesto a sacrificarse y hacerlo, ¿vale? Sin duda, un CRM va a necesitar tener una información de calidad, datos completos. Toda esta información que va a recibir el CRM tiene que ser ofrecida o tiene que ser rellenada por el personal, lógicamente, y el personal tiene que estar dispuesto a ello. Entonces, ¿qué compromisos nos supone la implantación de un CRM? Es decir, si queremos realmente que un CRM se implante de manera eficiente, ¿qué compromisos nos conlleva a nosotros? Pues lo primero es que tenemos que estar dispuestos a recibir formación. Esto es vital. Vuelvo a lo mismo, la formación para mí y por eso píldoras, y perdonad que vuelva a recaer en esto, la Academia de Píldoras para Zoho CRM se basa en una formación continua, porque es la única manera hoy en día, sea el sector que sea, de seguir mejorando y seguir en evolución continua. Todo cambia. Cada vez, cada producto va evolucionando y hay nuevas mejoras, nuevas técnicas, nuevas características que hay que formarse, hay que conocerlas, hay que saber que están ahí. ¿De acuerdo? Por eso, a través de esas píldoras diarias, intento haceros reflexionar e intento manteneros al día de que hay más cosas, más allá de, hay algo más allá de, ¿vale? Entonces, todos los días intento deciros algún tip, algún consejo, alguna idea que os ayude a
seguir formándoos, ¿vale? Debemos realizar, otro de los compromisos que tenemos que tener es que debemos ser capaces de realizar procesos internos que estén claramente definidos. ¿Esto qué es? Estos procesos no es ni más ni menos que lo que ya estamos haciendo, pero escribirlo y al escribirlo nos va a dar la capacidad de reflexionar sobre ello, y al reflexionar sobre ello incluso veréis cómo vais a poder corregir cosas que pensabais que estaban bien, ¿vale? Y un poco quitar de en medio esa frase típica de es que esto siempre se ha hecho así. Cuando escribimos esos procedimientos, cuando nos ponemos a reflexionar sobre cómo hacemos las cosas, vemos que al escribirlas muchas veces hay cosas que mejorar. Y es un momento muy bueno. Yo siempre digo que implantar un sistema CRM en una empresa es como cuando te vas a cambiar un ordenador en la mesa, que vas a colocarla en tu escritorio de trabajo y necesitas reordenar, ¿no? Ordenar, limpiar la mesa de trabajo, que tienes un montón de cachivaches y trastos. Pues es un poco lo mismo. Es esta analogía. Es decir, implantar un sistema CRM nos permite hacer una pausa, o deberíamos hacer una pausa, reflexionar sobre cómo hacemos las cosas y reorganizarlas, ordenarlas. ¿Para qué? Para que podamos implantarlas en el sistema CRM de la manera que nos gustaría hacerlas, no como lo hacemos, sino como nos gustaría hacerlas. Otro de los compromisos, por favor, abandonemos el Excel. El Excel es fabuloso, es una herramienta de trabajo muy buena, pero para lo que es, ¿de acuerdo? Pero no para gestionar nuestra base de datos de clientes en un Excel. No es para eso. El Excel viene muy bien para después analizar, hacer estadísticas y demás. Todo eso es perfecto, pero no lo utilicemos como una agenda, porque ahí porque es muy ineficaz para eso. No nació para eso y no es para eso, ¿de acuerdo? Entonces no voy a profundizar más en este punto, pero es lo que hay. Documentar la información después de una llamada, después de una reunión. Este tipo de cosas hay cuando utilizamos un sistema CRM hay que hacerlas. Tenemos que tener el compromiso de documentar cualquier acción, cualquier comentario, cualquier nota que tengamos en ese CRM, porque ese minuto gastado hoy nos va a suponer un ahorro de 5, 10 o 20 minutos mañana, ¿de acuerdo? Y lógicamente otra de las compromisos más importantes es conseguir romper la resistencia al cambio del personal. La gente somos muy reacios a cambiar. Cuando algo lo hacemos así durante un tiempo, somos de hábitos, ¿no? Sea bueno o sea malo. Entonces cambiar eso cuesta mucho, y esto es algo que solo vamos a conseguir si conseguimos mostrar beneficios globales a nuestro equipo de trabajo. ¿De acuerdo? O sea, para que alguien cambie, tienes que hacerle ver que ese esfuerzo que le estás pidiendo ahora le va a repercutir mañana. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, ya hemos terminado la segunda y la tercera, estábamos en la tercera, y siguiendo con esto de si estamos convencidos, quería hacer patente un poco la figura del líder. El líder, que es el que dentro de la empresa va a abanderar la implantación de un sistema CRM. El líder debe tener determinación, debe ser una persona con determinación clara. No tiene que mirar hacia atrás, es decir, una vez decidamos implantar este sistema y vamos para adelante, no vale mirar atrás. No vale mirar atrás, quiero decir, no hay que, antes esto estaba así, pues no sé, podíamos esto recuperarlo, pues no. Se ha decidido que se van a hacer, esos procesos internos se han definido y vamos a trabajar hacia adelante, vamos a mirar hacia adelante y ser muy positivo. Esto es importantísimo, ese positivismo hay que vivirlo y hay que hacerlo sentir al resto de equipo, porque si a ti te ven flaquear, el resto del equipo va a tener las herramientas. Ya os digo, me ha pasado en muchas empresas, muchos clientes, que en cuanto ven flaquear al líder del proyecto, todos empiezan a morder, a hurgar en esa herida para hacerle sentirse débil y de esa manera volver a su situación de confort, es decir, a su posición de confort. Normalmente no nos gusta, como decía antes, cambiar, y cualquier excusa, cualquier problema que haya o duda que surja en ese líder va a ser el argumento que tu equipo de trabajo va a ver y va a intentar hacerte reflexionar sobre que no es tan bueno la implantación de un CRM, ¿vale? O sea que, por lo tanto, otra de las cosas es no te dejes de influenciar, tienes que creer en lo que has decidido y seguir para adelante, como digo. También hay otra cosa, es no dejarte influenciar negativamente, pero sí que hay que saber escuchar y resolver los problemas. Esto sí, o sea, una cosa es la crítica negativa y otra cosa es la crítica
constructiva. Esta sí que hay que ser capaz de discernir cuál es una y cuál es la otra y intentar siempre resolver esos problemas, porque si alguien del equipo ve que un problema se transforma en una solución o se resuelve, va a verse animado a seguir añadiendo valor, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si conseguimos todo esto, va a ser, no sé qué decir, el resultado de todo esto va a ser que vas a conseguir crear una guía, vas a ser el guía hacia el éxito del proyecto, ¿de acuerdo? El líder tiene que ser ese referente, tiene que ser esa persona que veamos como catalizador del proyecto, ¿de acuerdo? Bien, pues al final, como conclusión, podríamos decir que un sistema CRM bien implementado siempre te va a ofrecer grandes beneficios, ¿de acuerdo? Y tu función es decidir qué es lo mejor para tu empresa, ¿de acuerdo? O sea, al final esa es tu función, decir qué es lo mejor para tu empresa, qué es lo mejor para ti. Y esto se consigue que gracias a esto una vez tienes esto claro, tienes que hacer que esto se transforme en una realidad, y por lo tanto, resumiendo y finalizando ya este episodio, tienes que definir por tanto qué recursos son los adecuados para llevar a cabo esta implantación del sistema CRM, tienes que decidir qué métricas son necesarias para analizar ese ROI y por último y no menos importante, mantenerte firme y en el camino para que esta implantación sea todo un éxito. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya con esto me despido de todos vosotros. Sabéis que estos episodios los podéis disponer en iTunes, en iVoox y en YouTube. Así que espero vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en las diferentes plataformas. Espero que os haya gustado y si es así, hacedme un comentario y me vendrá muy bien porque sabré un poco por vuestro interés en los episodios. Muy bien, adiós y muchas gracias.